Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Les saluda Tatiana Pérez desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Feliz inicio de semana. Comenzamos Es Noticia con titulares. Aquí están. Profundizamos en los siguientes temas. Es Noticia México. Este lunes termina en su capital la segunda ronda de diálogo entre el gobierno de Venezuela y las oposiciones. El propósito es ofrecer paz política y económica a una nación golpeada por intentos desestabilizadores y un ilegal bloqueo de Estados Unidos. Lo analizamos. En Noticia Perú, una declaración de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aumenta la tensión política. Según la congresista, la calle pide vacancia presidencial. Por esa razón, ya se adelanta una moción de censura en su contra desde el partido de gobierno. ¿Y qué es lo que la calle quiere en el Perú? Vamos a verlo. En Noticia El Salvador, la nación centroamericana se convertirá desde este martes en la primera del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal. Pese a la falta de información, incertidumbre y protestas, la medida arranca con la instalación de cajeros automáticos de Bitcoin. Tenemos este panorama, profundizamos en él. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, en esta nación se cumple el último día de la segunda ronda de diálogo entre el gobierno de Venezuela y las oposiciones. Vamos a ver un resumen de esta jornada. El gobierno de Venezuela y las oposiciones de ese país realizaron este lunes la cuarta jornada de deliberaciones en México, con el fin de alcanzar acuerdos en materia política y económica. En particular, sobre el levantamiento de las medidas coercitivas e ilegales impuestas por Estados Unidos. Las pláticas se producen luego de la firma del memorándum de entendimiento entre ambas partes para alcanzar una serie de acuerdos que lleven a la celebración de elecciones, a que se levanten las sanciones económicas contra el país, entre otros puntos firmado el 13 de agosto. Bajo la mediación de Noruega, con el acompañamiento de Bolivia, Holanda y Rusia. La delegación del gobierno está encabezada por el enviado plenipotenciario Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por parte de las oposiciones, Gerardo Blay. La víspera se realizó la penúltima jornada de reuniones directas en un entorno de estricta discreción, tal como lo establece el acuerdo previo al inicio de los diálogos. Este sábado, el gobierno de Noruega difundió la foto oficial del pleno de las delegaciones y México, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó su beneplácito por la reunión, a la que deseó mucho éxito en sus negociaciones. En esta ronda de diálogos, el gobierno venezolano presentó un petitorio concreto a la oposición, enfocado en la liberación de activos venezolanos bloqueados en el extranjero y el cese de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a instancias de Estados Unidos. También está en la mesa de negociaciones, a instancias del gobierno de Venezuela, un pronunciamiento sobre los derechos legítimos de la Guyana Esequiba. Estamos en todo caso muy pendientes esta noche con la expectativa de la declaración que pueda darse por parte de las delegaciones o, como sucedió en la primera ronda el pasado agosto, la emisión de un comunicado. De esto y más hablamos a esta hora con Leonel Tamar, nuestro corresponsal desde nuestra sede central. Hola Leo, muy buenas noches. En este marco, un hecho fundamental para entender lo que significa además el diálogo con el tema electoral y la presencia de actores de la oposición, de distintas oposiciones, de distintos partidos, que hoy se ha confirmado que participan en las elecciones del próximo 21 de noviembre, de acuerdo a lo que decía el presidente del CNE. De este panorama te pregunto. Hola Tatiana, muy buenas noches, saludar también a la audiencia. ¿Qué ocurrió el día de hoy aquí en Venezuela? Pues avanza el cronograma electoral. El día de hoy las autoridades del Poder Electoral de Venezuela entregaron las cifras
de los postulantes que van a ir a disputar uno de los 3.082 cargos que están en disputa para el próximo 21 de noviembre en unas multielecciones. Se realizarán aquí en Venezuela una elección por los cargos de gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y también consejos federales legislativos. Las cifras son bastante impresionantes que entregó el día de hoy el Consejo Nacional Electoral. Se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldías, 245 legisladores regionales, 8 de ellos con representación indígena, 2.400 consejos municipales y 69 concejalías indígenas. Y la cifra total de los candidatos que registra el CNE a la fecha son 70.244 que van a ir a disputar uno de estos 3.082 cargos. ¿Qué significan estas cifras? Que es más allá de que sean números bastante abultados, que significa que todo el grueso del espectro político venezolano va a participar en estas elecciones. De los 42 partidos políticos que están inscritos legalmente y habilitados por el Consejo Nacional Electoral, 37 presentaron postulaciones. ¿Qué es lo que viene ahora? Una etapa de modificación de nombres, todavía hay que ver si todos cumplen con los requisitos y a su vez los distintos partidos van a ir modificando en función de sus mecanismos internos algunos nombres, así que esta cifra definitiva, la lista definitiva de los postulantes se va a conocer el 22 de septiembre. Y otro evento que va a tener lugar aquí en Venezuela es el próximo 9 de septiembre, este jueves, esta semana, algo bastante icónico que se realiza aquí en Venezuela, que es la selección de la ubicación en la papeleta electoral. Esto se hace según la votación anterior y por lo tanto van a concurrir todos los participantes allí para elegir en qué posición van a estar ubicados para las votaciones del próximo 21 de noviembre. Y otro elemento importante, tratando de entender qué significan estas cifras, es lo que tú decías, la participación total del espectro político venezolano. El chavismo, las fuerzas revolucionarias ya hicieron su elección de primarias, está claro quiénes son sus candidatos, van a ir a postular estos cargos. Y en el sector opositor hay muchas oposiciones, se habla de distintos sectores opositores. Está este sector que está negociando en México, que ellos son un grupo variopinto también, y hay otro sector opositor al gobierno y también opositor a estas oposiciones, valga la redundancia, que tiene representación parlamentaria, en la actual Asamblea Nacional. Ellos también están definiendo sus candidaturas en base a distintos mecanismos de encuestas que han ido desarrollando. Tienen ya sus postulantes a las gobernaciones, a las distintas alcaldías, y este sector denominado del G4, que está participando en los diálogos de México, anunció el martes pasado que va a participar de las elecciones. Una novedad en el tablero político venezolano, puesto que estos sectores habían estado llamando al boicot y al abstencionismo en ocasiones pasadas, en la elección parlamentaria del año 2020, el año pasado, y también en la presidencial del año 2018. Solo participaron en la última elección de la elección parlamentaria del año 2015. Así es que esto agrega un nuevo componente, se remece el tablero político en Venezuela, a ver cómo va a resultar, y ya se van a conocer los nombres definitivos. Seguramente va a haber sorpresas ahí de asiduos, conspicuos opositores venezolanos que ya se nombra que van a estar en la papeleta para el próximo 21 de noviembre, Tatiana. Y mientras tanto, esta noche entonces, Leo, esperando pronunciamiento por parte de las delegaciones, en este caso por parte del gobierno del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. ¿Alguna información para agregar mientras esperamos lo que suceda en México, Leo? Bueno, lo que ha ocurrido es que hay completo hermetismo, es parte de los requisitos que pone el mediador Noruega, que se mantenga el hermetismo, no hacer declaraciones fuera de lugar. Las únicas declaraciones que conocimos fue el día viernes, cuando se instaló la mesa, esta segunda ronda, el viernes en México, que habló el delegado del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez. Planteó allí lo que ellos iban a tratar de negociar, en esta ocasión su agenda, que tiene que ver con cuestiones económicas para temprana resolución y también cuestiones de fondo. Y luego el día sábado también habló durante la mañana Gerardo Blay, el jefe negociador de las oposiciones, y durante la tarde, al cabo de ese segundo día de negociaciones, habló Jorge Rodríguez, con énfasis por supuesto distintos, cada uno tuvieron coincidencia en que es un trabajo arduo, que están dispuestos a seguir trabajando, a seguir sentados en la mesa, a seguir planteando sus distintas posturas y convocar a la población venezolana que se haga parte de este proceso de diálogo. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, no hay
información nueva de que haya resultado de esa mesa, algún cronograma de trabajo o qué fechas nuevas se espera, o si es que hay algún acuerdo ya temprano a esta hora. No hay información todavía, seguimos a la espera aquí en Caracas y el equipo también en México de qué es lo que salga de esa segunda ronda de negociaciones en su cuarto día que finaliza el día de hoy, Tatiana. Muy pendientes de ello, en cualquier momento vamos a regresar contigo y como bien dice, nos conectamos también con nuestro equipo en México, en la capital, en el lugar de la noticia. Gracias, Leo, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a analizar todo esto con Hernán Zamora Ludovic, él es vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe ULAC, es analista político, es catedrático, nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Profesor Zamora, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos. Hablaba con nuestro corresponsal en Caracas acerca de la expectativa que genera esta segunda ronda de diálogo que hoy, de acuerdo al cronograma, está llegando a su fin. Primero, aunque no tenemos obviamente el conocimiento ni el resultado de lo que se haya decidido durante esos 4 días de diálogo, quiero preguntarle primero lo que esto significa para Venezuela y para América Latina, porque sin duda todos los ojos del continente están puestos en esta mesa de diálogo por Venezuela. Mira, la mesa de diálogo hasta ahora ha presentado signos importantes de avance, porque si bien es cierto, toda la información está sumamente restringida como parte de las condiciones, la compartimentación de la información, podemos ver primero la altísima participación, incluso de la Alianza Democrática. Está participando en el 97% de los municipios del territorio nacional, el caso de Venezuela. Por otro lado, hemos visto cómo, por ejemplo, empiezan a darse conversaciones entre Venezuela y Colombia con respecto al tema de la frontera. Y parecía que empieza a gestarse un espacio de distensión. Lima pierde su beligerancia y logramos, en el caso de Venezuela, empezar a sentir un espacio como de mucha confianza en las transformaciones, en los cambios. Tanto es así que, digamos, de cara a uno de los principales puntos de la negociación, que eran las elecciones, queda claro que hay una decisión de participar, donde el gobierno ha prestado todos los espacios posibles, han permitido el mayor número posible de inscripciones, se retiraron, se han liberado algunas de las personas que se encontraban detenidas por actos de sedición contra el gobierno, y básicamente incluso cuando la oposición venezolana o el grupo de los 4 que está en México, incluso logran la salida de Carlos Vecchio de la mesa a fin de lograr distender las situaciones, digamos las tensiones, nos indica que pareciera que vamos con buen viento, con buen derrotero, en función de garantizar la estabilidad política en el país. Y ahora es fundamental que venga el segundo paso, que es la eliminación de las sanciones, el retiro de las sanciones económicas contra Venezuela y la devolución del dinero que de manera arbitraria, del oro, que de manera arbitraria Inglaterra le tiene a Venezuela. Esto que usted nos dice resulta fundamental. De hecho, antes de que comenzara esta segunda ronda de diálogo en México, el presidente Nicolás Maduro planteaba que este era un asunto fundamental para este momento. Veremos allí lo que sucede. Ahora, con respecto a un punto sin duda clave que usted ha tocado, profesor, la reunión que se sostuvo el pasado fin de semana entre autoridades fronterizas del lado colombiano y del lado venezolano. Llama mucho la atención que se dé justo en este momento. Usted entonces lo hila, interpreta que también tiene relación con un nuevo momento para Venezuela. Pero allí además permítame preguntarle, porque son dos cosas que van sin duda de la mano desde el lado colombiano. Las autoridades del norte de Santander se reúnen con las del Táchira, pero al mismo tiempo hay un tuit muy desafortunado de la canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, desestimando este proceso de diálogo. Mira, no es de extrañar ese tipo de actitudes, porque la posición del gobierno colombiano es
contraria, pero además contraria a cualquier espacio de acercamiento, cualquier espacio de diálogo. Incluso es un gobierno que opta por las opciones violentas y donde, bueno, la represión y las maneras no democráticas forman parte hoy de su signo. Pero es tan así que cuando incluso revisamos la prensa internacional, nos encontramos que algunos medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación europeos, insisten en seguir diciendo que el señor Juan Guaidó es presidente interino, cuando la mesa, desde el momento en que se sienta a negociar con los representantes del legítimo gobierno venezolano, legitiman el papel de Nicolás Maduro como presidente de la República, y por lo tanto queda Guaidó fuera de cualquier espacio de negociación. Sin embargo, sigue habiendo interés en torpedear, en sabotear, en generar escollos para que este proceso, que a Venezuela y a la América Latina le es fundamental, hay intereses oscuros de los sectores más conservadores, más violentos, que tienen toda la intención de buscar que este proceso no avance. Usted nos habla de la legitimidad que de una vez queda por sentada en la mesa de diálogo sobre quién es realmente el gobierno, quién es el presidente de la nación, y lo mismo le pregunto sobre el Consejo Nacional Electoral. Además, conociendo muy bien a la oposición, que cuando los resultados no les favorecen dicen que hubo fraude y que el Consejo Nacional Electoral es ilegítimo. Mira, hay un reconocimiento explícito del Consejo Nacional Electoral y hay un reconocimiento explícito de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, ya no queda ni siquiera para lecturas, para espacios de interpretación, es claro. E incluso nos atrevemos a creer que importantes sectores de la oposición venezolana van a participar en las elecciones, incluso a despecho de los grupos más radicales y los grupos más violentos que se oponen a este espacio. ¿Por qué? Porque son estos grupos radicales, estos grupos violentos, quienes perdieron su legitimidad en el espacio político venezolano a partir de su negación de una realidad que, por mucho que ellos quieran imaginar, no es la realidad. Esto será muy interesante, profesor, también en términos de medición para esta oposición golpista. Claro, es fundamental porque la oposición golpista ha sido desechada, ha sido el pueblo venezolano, el pueblo incluso venezolano que adversa al gobierno del presidente Nicolás Maduro, le ha dado la espalda a esa misma oposición porque no se sienten reflejados en ella, no se sienten representados por quienes lo que han hecho incluso buscar espacios para seguir estrangulando desde el punto de vista económico a Venezuela, porque son quienes han impulsado y han promovido las sanciones económicas, porque están buscando espacios donde desde el punto de vista económico enriquecerse y buscar cómo expoliar de los recursos al país. Verde y Gracia tenemos el caso de Citgo, ¿no? Y entonces el pueblo venezolano, todo el pueblo venezolano en su conjunto, le da la espalda a esa oposición, porque no es sino bajo las reglas democráticas, bajo la observación de un Consejo Nacional Electoral legitimado por todos los factores políticos, es la única vía posible, es la única manera en la que en Venezuela podamos seguir avanzando. Y la mesa del diálogo al día de hoy pareciera que se decanta por esa posición. Ojalá que así sea, para que además esos tuits tan bien desafortunados o tan incoherentes del exdiputado Juan Guaidó no calen realmente en algunos de los que están allí sentados en la mesa, que muy bien conocemos que están tutelados por el gobierno de Estados Unidos. Ahora, en el marco de las elecciones, profesor, del próximo 21 de noviembre, ¿qué significa este nuevo escenario de una contienda electoral que sin duda es interesante, pero que plantea desafíos para las fuerzas revolucionarias, para el gran polo patriótico? Bueno, este va a ser un espacio primero de validación por parte del pueblo venezolano de la gestión que se ha realizado en los espacios locales y regionales. La participación, la importante participación que hubo en las elecciones primarias
que realizó el gobierno revolucionario, el Partido Socialista Unido de Venezuela, te dice que hay una capacidad de organización y una participación real, que si bien es cierto, no son los grandes números de hace 15 años, ciertamente sigue habiendo un apoyo, sigue habiendo una participación y sigue habiendo una clara credibilidad en el proceso y en las elecciones como medio de alcanzar y mantener la estabilidad y mantener el poder. Esto resulta sin duda muy, muy importante de cara a las próximas elecciones. Por último, profesor, lo que está en juego en una visión macro, y además se lo pregunto en clave latinoamericana, es la paz política, social, económica, la paz y la tranquilidad de todo un pueblo en esta mesa de diálogo. En estos momentos, donde aparece una falange española enarbolando las banderas del anticomunismo en el mejor texto propio de la Guerra Fría, nos encontramos con un espacio de diálogo que no solo ayuda a distender, en el caso venezolano, la situación política y económica, sino que da respuesta, da una clara referencia en el plano internacional, en el plano latinoamericano, de que el gobierno venezolano está en toda la intención de dialogar, que no es un gobierno contrario a los modelos democráticos, que no es un gobierno que está coartando la libertad, la capacidad de expresión a través del voto del pueblo venezolano. Y eso ayuda a cambiar las lecturas que se ha intentado impulsar en toda la América Latina con una narrativa donde Venezuela es el gran ogro, miren lo que pasa en Venezuela, nos vamos a convertir en otra Venezuela, y se ha utilizado para precisamente deslegitimar, para atacar todos los procesos de cambio político de un signo contrario a la derecha más conservadora latinoamericana y mundial en estos momentos. Con esto que usted dice, llama la atención algo que en la geopolítica comprendemos que no hay coincidencias, pero lo acabo de recordar y sin duda es importante. En medio de este proceso de diálogo, el partido Vox, el partido más de la extrema derecha de España, fascista además, que enarbola las banderas franquistas, se va a México y entonces busca el apoyo también de otro partido similar como es el PAN, y hablan de una gran alianza continental, justo en el México de Andrés Manuel López Obrador y en el medio del diálogo. ¿No hay coincidencias entonces? Mira, que se vayan además a México, que no hagan la reunión, por ejemplo, en España, sino que vos con sus representantes se vaya a México. Mira, eso no es inocente. Estamos hablando de los grupos más conservadores, más reaccionarios de la derecha, tanto española como mexicana, que además en un claro proceso de ataque a la gestión del gobierno del presidente López Obrador, buscan además generar unas narrativas distintas, en el caso de México, que de alguna manera se conviertan en escollos y buscan torpedear el proceso de diálogo que se está dando, porque tanto Vox como el PAN son instituciones que además apoyan a los sectores más violentos y más radicales de la oposición venezolana. Es decir, no es nada inocente y están buscando generar espacios si no de confrontación, por lo menos de disgusto y pocos espacios poco válidos para lo que es la distensión, el diálogo y sobre todo lograr la paz social que es tan necesaria en nuestro continente. Así es de importante todo lo que sucede en Venezuela. Era un punto clave que bien usted lo ha traído a colación. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Perú. Una declaración de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aumenta la tensión política. Según la congresista, la calle pide vacancia presidencial. Por esa razón, ya se adelanta una moción de censura en su contra desde el partido de gobierno, Perú Libre. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere la calle en el Perú? Vamos a verlo. Exploramos en esto, al volver en Es Noticia.
En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticia Perú, tras las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, sobre que la calle quiere la vacancia presidencial, el partido de gobierno le interpuso una moción de censura en el Parlamento para que deje de presidir la mesa directiva por sus intenciones golpistas. Más reacciones sobre lo ocurrido con nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. La calle quiere la vacancia presidencial, afirmó en un medio de prensa local la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Inmediatamente el partido de gobierno emitió un comunicado rechazando las declaraciones golpistas e interpusieron en el Parlamento una moción de censura contra la congresista de Acción Popular que lidera la mesa directiva. Todo da a entender que estaríamos volviendo a un golpe de Estado que fue originado en noviembre del 2020 y sobre todo que pues no podemos permitir pues que se esté o se pretendería, ¿no? Iniciar nuevos estos gestos negativos de golpes y no es así, no queremos en estos momentos, estamos en un año bicentenario que queremos tranquilidad, queremos disminuir ahorita los precios de nuestros productos de primera necesidad que están elevadísimos y no podemos darles mayor asusar más al pueblo. La ciudadanía también reaccionó frente a las declaraciones de la presidenta del Congreso. Que el Congreso le deje trabajar a Castillo, primeramente, porque el Congreso es más corrupto, está con la corrupción, está con la derecha. No lo dejan trabajar al pobre. Le echan la culpa de que es terrorista, le echan la culpa de que es de todo, le ponen. Hace una cosa, ahí mismo le sacan todo lo peor. Yo lo que pediría es que el Congreso se ponga a trabajar, a legislar para favorecer a los más pobres. Que salga y que no lo corten, porque lamentablemente el pueblo peruano ahorita quiere trabajar, no quiere que tampoco extengamos las manos. Nosotros queremos trabajar, que la economía lo hagan bien. Yo creo que ambos tienen que ponerse a sentar a conversar, porque no se trata de enfrentamiento unos a otros, al final no llega a nada bueno, porque al final está perjudicado el pueblo. ¿Tienen plan? Para el analista político Carlos Bedoya, la mafia ha retomado el control del Congreso, encabezando las principales comisiones, y más allá de haberle otorgado la confianza al gabinete Bellido, están permanentemente buscando escenarios para retomar el poder en el Ejecutivo. Ese es el escenario de explosión, ¿no? Es de choque de trenes, donde yo te vaco, yo te cierro, y donde no hay fuerza para cerrar el Congreso, tampoco es que hay fuerza para vacarlo, porque no es que la derecha esté lista para gobernar, pueda gobernar, no tiene nada que ofrecerle al país y además viene de un conjunto de momentos en que el pueblo le ha dicho que no, ¿no? Desde el golpe que le dieron a Merino, que dio Merino, digamos, el asalto al poder con toda la ultraderecha, la coordinadora republicana, y además en las propias elecciones, ¿no? Donde el pueblo finalmente le dice más bien no a la ultraderecha. En los próximos días, el Congreso interpelará al ministro de Trabajo, Iber Maraví, contra el que ya tendrían los votos suficientes para censurarlo.
Por su parte, Palacio de Gobierno anunció que el presidente Castillo daría un mensaje a la nación antes del próximo miércoles. Mientras tanto, la calle quiere escuchar medidas concretas para salir de la crisis múltiple. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Diego Mota, abogado, escritor, analista político, miembro de Izquierda Socialista, nos acompaña desde Lima. Juan Diego, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. ¿Qué es lo que la calle quiere en Perú? Juan Diego, es la pregunta que nos planteamos inicialmente desde titulares y de inmediato se la traslado. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Quieren la vacancia presidencial o quieren que dejen gobernar al presidente Pedro Castillo? Exactamente, tú lo has dicho en tu segunda opción. Lo que la calle quiere, lo que el pueblo quiere, hay que plantearlo de manera concreta, es que se deje al presidente Pedro Castillo gobernar. Desde que el señor Pedro Castillo ganó las elecciones, de parte de los grupos de poder, de la derecha, de los medios de comunicación, de los grandes empresarios y los espacios de poder que están en manos de la derecha en el gobierno, en el legislativo y otros poderes del Estado, no han hecho más que boicotear la gestión de Pedro Castillo. No lo reconocieron, pasó más de un mes y medio para que reconozcan la victoria, y ahora que tiene recién un mes de gobierno, no ha habido un solo día en donde los titulares de los grandes medios de comunicación no se hayan dedicado a intentar destrozar políticamente la figura del gobierno de Pedro Castillo y las reformas que está intentando realizar. Eso es claro, no tenemos que tener ninguna duda. El pueblo está cansado de que la derecha no acepte la derrota que se evidenció en las urnas y que, por tanto, se deje gobernar al presidente Castillo. Y eso también se manifestó en la votación del Congreso cuando se le dio el respaldo, ¿no es cierto?, la confianza política al gobierno de Castillo. Sin embargo, la derecha tiene un doble rasero, una doble moral, porque a pesar de que se le ha dado la confianza al gabinete, se insiste con vacar a sus ministros, se insiste con hacer una presión desde los medios de comunicación, con hacer una presión desde el conglomerado de las grandes empresas, está elevando los precios, ¿no es cierto?, simulando una crisis para golpear la gestión del presidente Castillo. Sin embargo, la gestión del presidente Castillo está avanzando seguramente lentamente, pero planteando algunas cosas interesantes. El día de ayer, el fin de semana, se logró vacunar más de 500,000 de personas en el Perú, ¿no es cierto?, lo cual es un alivio para todos nosotros que queremos salir de esta crisis que se ha generado por el tema de la pandemia. Pero sin embargo, la noticia de ayer para opacar estos temas fue las declaraciones lamentables de la congresista, presidenta del Congreso, la señora Alba, señalando pues algo que es totalmente falso, indicando que el pueblo, ella ha dicho, ¿no?, la calle quiere la vacancia, lo cual es totalmente, no solamente falso, sino que no tiene ningún asidero, ¿no? ¿Cómo puede? ¿Y por qué crees que lo dijo? El pueblo en política una frase de tal calibre no se dice porque sí, no se dice espontáneamente. ¿Qué es lo que ella estaría pretendiendo o qué habría detrás de esas declaraciones? Fíjate, Tatiana, es muy interesante ver la fuente original de la declaración, que es una declaración que dio el día de ayer en el periódico Trome, que es un periódico parte de la maquinaria del diario El Comercio, ¿no es cierto?, de esta prensa de la derecha, pero es un periódico que está dedicado sobre todo a el sector más popular, ¿no? Es el periódico que tiene más tiraje, el Trome. Y lo que dice esta señora, ¿no?, Alba Prieto, cuando le preguntan, ¿no?, sobre la vacancia, se nota que está todo armado, ella dice, la vacancia no viene del Congreso, por si acaso, sino que la vacancia viene del pueblo. Es decir, todo lo contrario de lo que está pasando en la realidad. La vacancia
viene del Congreso, de este sector de ultraderecha, esos intentos por vacar al presidente Castillo, ¿no es cierto?, por presionarlo. La vacancia, los intentos por boicotear el gobierno vienen de los sectores de poder, pero no vienen del pueblo, es el contrario. Entonces ella trata de distorsionar, ¿no es cierto?, poner la realidad al revés y encima tratar de quedar como que ella no es la beligerante, no, porque ella ha dicho que el Congreso no es el que está iniciando, por si acaso, esta vacancia, sino que es el propio pueblo, ¿no? Están generando el discurso, ¿no es cierto?, mediático, para que luego pues, ellos puedan decir, nosotros estamos simplemente haciendo caso al pueblo y por tanto estamos actuando de tal o cual manera. Es decir, están preparando el terreno. En ese sentido, creo que esa es la intención de la derecha y la señora Es decir, Alba, tal vez lo que están tratando es... Sí, para interpretarlo aún más, Juan Diego, lo que están tratando con esas declaraciones, y ella como referente de este sector de la derecha, presidenta del Congreso además del país, están tratando de medir qué tanto efecto pueden tener una declaración de estas si la gente sale o no a las calles. También, yo creo que la derecha sabe muy bien, lo tiene muy claro, que el único aval que tiene este gobierno, que aún tiene este gobierno, es el pueblo, la movilización en las calles. Sabe muy bien que los otros poderes fácticos están en contra del gobierno, desde las Fuerzas Armadas hasta el Congreso, en su mayoría, y los poderes económicos y mediáticos. Por tanto, quieren saber cuál es la capacidad de respuesta, el músculo puesto en tensión por parte del pueblo. Y se dan este tipo de declaraciones tratando de falsear la realidad en el pueblo, tratando de confundir a algunos sectores que pueden estar en el medio, no titubeantes, diletantes, ¿no? Respecto al apoyo que el gobierno de Castillo podría tener, y también confundir a algunos sectores del mismo gobierno, tal vez, ¿no? Tratando de mostrarle una presión, indicarle que todo el Perú está en contra del gobierno de Castillo para tratar de obtener algunas concesiones por parte del gobierno de Castillo. Por tanto, la respuesta que tiene que venir por parte del pueblo, y así tiene que verlo el gobierno de Castillo, es que esto es al contrario, es parte de un tinglado, ¿no es cierto?, parte de una matriz de opinión que están tratando de generar, y lo que hay que hacer es demostrar una salida contundente, masiva, popular. Castillo tiene que reforzarse con el pueblo en las calles. Pero aquí permíteme preguntarte algo apoyo, ¿no? También, Juan Diego, cuando hablamos del pueblo, si revisamos o recordamos cómo se dio la votación en el país, un pueblo es, y la expresión popular de Lima, la capital, y otra la expresión del resto del país. Vamos a plantearlo como un ejemplo Cajamarca, lo digo como un ejemplo, o el resto de la nación. ¿De qué manera podemos interpretar esto? ¿Qué es lo que quiere el pueblo tanto en Lima como en el resto del país? Primero, lo que tenemos que tener claro es que en democracia manda quien gana, ¿no es cierto? Y quien ganó fue el gobierno de Castillo. Si ganó por mucho, si ganó por poco, si ganó más en tal provincia o ganó menos en tal provincia, es parte del análisis más fino, sin duda, pero el hecho que no podemos perder de vista es que la propuesta del señor Castillo es la que ganó. La propuesta que habla de reformas estructurales, la propuesta que habla de reformas profundas en la economía, en la política peruana, la propuesta que habla de una asamblea constituyente con participación popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay que olvidar. Ahora, si hacemos el análisis más fino, sin duda, es cierto lo que tú dices, hay mayor apoyo en las regiones, en las provincias del país, ¿no es cierto? En las regiones de la sierra, sobre todo central, sur, algunas regiones del norte, la selva, etcétera. Pero también es relativo, porque eso nos haría ver que la costa es enteramente está apoyando a la derecha. Y eso es relativo, porque si bien es cierto, tiene mayor votación en Lima y en las grandes ciudades el sector de la derecha, no pues todo es un voto unánime hacia la derecha. Hay sectores en Lima, ¿no es cierto?, sobre todo los sectores que están en los conos, que están esperando, ¿no es cierto?, con atención, con esperanza, que este gobierno tenga una buena performance. Los que han salido a manifestarse, los que están en contra, claramente, y eso uno lo puede ver
cuando ve el tipo de movilizaciones, los lugares, los puntos de encuentro de donde salen las movilizaciones, etcétera, son los lugares más pudientes, que llaman la Lima moderna, ¿no es cierto? Esa Lima clase media alta o clase alta, que está más acostumbrada al consumismo, que está bombardeada por los medios de comunicación y que no expresa su simpatía hasta el momento, ¿no?, por el presidente Pedro Castillo y por las reformas que se está planteando. Sí. Pero eso es parte del quehacer político, ¿no es cierto? Y estoy seguro que si el gobierno le dejaran hacer o hiciera los cambios que ha prometido, poco a poco esto iría cambiando. Ha pasado muy pocos días realmente para los años que están por venir y lo que deben hacer es dejarlo gobernar. Por último, Juan Diego, la expectativa que hay con respecto a la moción de censura que la plantean congresistas del propio partido de gobierno, Perú Libre, y recae específicamente sobre la figura de la presidenta del Congreso, que además recordemos que hubo toda una coalición para que ella asumiera ese cargo. ¿Cuál es la probabilidad de que la moción de censura pueda avanzar? Yo creo que va a ser complicada. Yo creo que la moción de censura en todo caso es una respuesta más de símbolo político, ¿no es cierto? De respuesta más política frente a esta afrenta de lo que ha dicho esta señora Alba, ¿no es cierto? Porque lo que dice la moción de censura presentada por los congresistas de Perú Libre es puntualmente, uno, que se rechazan esas manifestaciones que no tienen ningún asidero, ¿no es cierto?, en la realidad, que expresan también, ha dicho el pronunciamiento de Perú Libre, un talante antidemocrático, ¿no es cierto?, y que en segundo lugar, lo que se necesita justamente para superar la crisis que se vive en el país es una coordinación cordial, inteligente y democrática. Es lo que se ha dicho, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, en lugar de poner paños fríos a la situación, lo que hace la derecha es agudizar el tema. Entonces, lo que está planteando la moción de censura, creo yo, más allá de que pueda conseguir los votos, lo cual yo creo muy complicado, no creo que lo puedan lograr, es una respuesta inmediata, ¿no?, es, digamos, hacer un pare, ¿no es cierto?, una alerta a esas manifestaciones que lindan no solamente con una actitud obstruccionista, sino con todo este tinglado que encerraría atrás una actitud, pues, de vacancia o hasta golpista, ¿no? Y en segundo lugar, pues llamar también a que lo que se necesita es justamente una figura que no sea beligerante, sino más bien cordial, inteligente y democrática, que es el llamado que también está escrito en la moción de censura, ¿no? Yo creo que ese debería ser, en todo caso creo que eso es lo que se debería pretender en este momento, y sobre todo el apoyo fundamental del pueblo en la calle para demostrar que lo que ha dicho la ministra Alba no tiene asidero. Los que salen a movilizarse a evidencia son un grupo de personas asalariadas, pagadas, que todos los días están saliendo, que no llegan a 100 personas, pero que son constantemente asalariados, ¿no? Y que, es más, tienen, entre otras particularidades, en sus manifestaciones, símbolos nazis, y otras prendas y otras actitudes de ese estilo, ¿no?, que demuestran una actitud de ultraderecha y de confrontación que el Perú no está para aguantar, sino que lo que queremos es que se deje gobernar el presidente Castillo para solucionar los problemas del pueblo. Muchísimas gracias por ese análisis, Juan Diego. Muy interesante conocer además en profundidad cómo se mueve la política interna del país y no solamente lo que sucede desde Lima, porque también vimos desde las elecciones pasadas que Lima no es el país. Así eso es lo que intentan plantear candidatos en ese entonces a la presidencia y medios de comunicación. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. La nación centroamericana se convertirá este martes en la primera del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal. Pese a la falta de información, incertidumbre y protestas, la medida arranca con la instalación de cajeros automáticos de Bitcoin. Tenemos este panorama y profundizamos en él en minutos en Es Noticia.
podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Es noticia El Salvador. Este martes entra en vigencia la ley que convierte al Bitcoin en moneda en curso legal. Los salvadoreños no están convencidos y así lo expresan en las calles. La ley aprobada con prisa en junio pasado, en un parlamento controlado por el partido de gobierno, entra en vigencia este 7 de septiembre. El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador ya compró sus primeras 200 monedas. La legislación establece la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar estadounidense, moneda oficial del país, y que el tipo de cambio será establecido libremente por el mercado. No hay aún reglamento para la aplicación de los 16 artículos. Lo que sí hay es mucha preocupación, porque si bien Bukele dice que el uso del Bitcoin será opcional, la ley señala que todo agente económico está obligado a aceptarla como forma de pago. Según el documento, el Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para la circulación de la criptomoneda, pero los gremios señalan que esto no ha sucedido. La medida ha desatado protestas en los últimos días. No es que estamos en contra de la criptomoneda o de los criptoactivos. Anteriormente ya se utilizaba la criptomoneda en otros lugares del país, incluso no era necesaria una ley. Ahora se plantea esta ley con el ánimo de regular una serie de situaciones que nosotras y nosotros identificamos que van en la vía de lavar dinero. Para usar la moneda virtual, los salvadoreños deben descargar una cartera virtual denominada Chivo Wallet, en un país donde un gran porcentaje de la población no tiene acceso a la tecnología y ni siquiera está bancarizada. A mí no me gusta eso, ni por un momento lo acepto. A mí me gusta que alguien me diga cuánto ha vendido y saque rollo de billete y digo, mire, afogear el rollo de billete. No es como que alguien me diga y veo mi pisto, cuánto he vendido. Pero esa es una estafa que viene, es un robo. No, a mí eso no me gusta. A mí me gusta ir a comprar con billete. Otros ya se han aventurado a manejar criptoactivos. Y yo he ganado en Bitcoin. Como le digo, me pagan efectivo, lo he hecho en mi bolsa, pero si me pagan con Bitcoin, es mi cartera, el teléfono, ahí lo voy acumulando. Ya no voy al banco a guardarlo, sino que lo tengo. De acuerdo con una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, 66,7% de los salvadoreños cree que la ley Bitcoin debe ser derogada. Además, el 78,3% de los ciudadanos dice no estar interesados en descargar la Chivo Wallet, mientras que el 71,2% asegura que prefiere utilizar el dólar. Tal como lo dijo Bukele, el mundo tiene los ojos puestos sobre el primer país que convierte el Bitcoin en moneda de curso legal, pero es a lo interno donde preocupan las consecuencias. A este asunto se suman protestas contra una resolución aprobada por el Tribunal Supremo que permite la reelección presidencial inmediata y abre la puerta a la reelección de Bukele.
Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña César Villalona, él es economista, es analista salvadoreño, nos acompaña desde la capital, San Salvador. César, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Como analista, como ciudadano salvadoreño, ¿usted se ha preparado ya? ¿Están listos todos los salvadoreños para asumir esta nueva forma de moneda de curso legal? No, aquí no hay una preparación del pueblo para eso, ni siquiera hay información, no hay ni tecnología ni información. El 68% de la población salvadoreña no tiene acceso a Internet y aunque las personas tienen celular, no tienen las condiciones para esa aplicación, la mayoría de los celulares. Eso va a implicar un gasto para la gente si acepta esa moneda y hace la aplicación en su monedero digital, como le llaman. Entonces no hay condiciones tecnológicas. Segundo, no ha habido información. Esa es una ley que se aprobó, se presentó a las 7 de la noche y se aprobó a las 12 de la noche, casi de un solo día. Ahí no saben lo que aprobaron ni los diputados. Una ley muy ambigua que tiene 16 puntos y que ha sido además que el presidente de la República en su cadena televisiva contradijo porque le limitó los alcances, a pesar de que las normas que todavía no están, no pueden modificar la ley y la ley no ha sido modificada. Mañana entra en vigencia y el presidente de la República dijo que no se va a utilizar para pagar salarios ni pensiones, para ahorrar ni para fijar precios. Se le quitó 3 funciones del dinero, pero la ley sigue vigente. Las normas que se aprobaron no salieron en el diario oficial, no dicen prácticamente nada, no están completas las normas y hay una gran confusión en la población, en los pequeños comercios, los grandes comercios. Una encuesta de la Asociación de la Empresa Privada dice que el 96 o 94% creo de la empresa lo rechazan. Y hay 2 encuestas, una de la Universidad Francisco Gavidia que habla de más de un 90%, cerca de un 90%, y la de la UCA que anda por el 70%. La población... César, ¿y por no qué crees entonces que este fue el apresuramiento? ¿Por qué crees, César, que fue la premura? Bien lo recuerdas, primero para aprobarla, unas pocas horas sin contar además con los expertos economistas que pudiesen dar unas ideas centrales. Pero ya una vez hecho, ¿por qué esta rapidez en la implementación? Porque la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, de 84 diputados y diputadas en el país, hay 62 que responden al presidente de la República, de su partido y de otro partido. No son agentes deliberativos, son aplicadores de una política que llega desde la presidencia de la República. Nosotros tenemos aquí un presidente que es el que está gobernando en la Asamblea Legislativa y que está asesorado por un clan familiar y también, por cierto, por venezolanos. Hay un reporte de un periódico que habla de 10 venezolanos vinculados al partido Voluntad Popular y que reconocían o estaban vinculados al que se autoproclamó presidente Guaidó, que están asesorando también al presidente. Son un ultragabinete, nadie sabe de dónde sale su salario, pero así están. Y todo lo que llega de la presidencia a la Asamblea no es para que se discuta, sino para que se apruebe. Y el presidente también controla la Corte Suprema de Justicia, de manera ilegal la Sala de lo Constitucional fue depuesta, los magistrados, y también la Fiscalía. Entonces hay una centralización. Pero hay unos beneficiadores o hay gente que le va a ir bien con la ley. Nosotros creemos que hay un negocio que va a ser bueno para quienes están en los cajeros, porque eso no es gratis. Se tiene que utilizar cajero para hacer transacciones. También en las personas que puedan especular con la moneda, porque el Bitcoin es muy volátil. Primero, no es una moneda, se va a convertir aquí en moneda, pero que no sabemos y con todas las funciones, porque hay una contradicción entre lo que dijo el presidente y lo que dice la ley. Segundo, es muy volátil con respecto al dólar. Si una persona tiene en este momento $46,000, puede comprar una vivienda, si lo puede sacar del banco, si es una cuenta que no está a plazo fijo, sino de ahorro, cuenta corriente. Y si lo convierte en Bitcoin, que es un Bitcoin, un Bitcoin son $46,000, entonces también puede comprar una vivienda. Pero si mañana amanece en 23, tiene $23,000 y un Bitcoin, pero con eso no puede comprar la vivienda. Entonces esa volatilidad tiene un impacto muy negativo
en los ingresos de la gente. Pero también hay gente que puede especular, que puede comprar y vender, esperar que suba y ganar dinero. Entonces, ahí hay sectores adinerados que lo pueden hacer. Y yo creo que también hay sectores que quieren lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas, convirtiéndolo en Bitcoin, que será una moneda de curso legal. Yo creo que esa es la premura que hay. Puede ser eso en varias vías. Le pregunto también si es prácticamente, César, ¿me escucha? Hemos perdido lamentablemente la comunicación con nuestro invitado. Por el tiempo debemos despedir. El asunto central es que este martes comienza ya el Bitcoin a funcionar como una moneda legal, equiparado exactamente con el valor del dólar, que es la moneda también de curso legal en esta nación centroamericana. Estaremos muy atentos a ello de cómo arranca y por supuesto que lo llevaremos con el análisis. Vamos a poner punto final a esta emisión de Noticias. Gracias a todos. Hasta mañana, sigan con nosotros.